Paseos por la Sierra con Alberto Garín. La Catedral de San Antolín en Palencia es un viejo edificio medieval cuyos primeros restos incluso pueden remontar a época visigoda. Con todo, la mayor parte de la fábrica que observamos hoy ya es de la Baja Edad Media, entre los siglos XIV y comienzos del siglo XVI, y en su interior contiene un diseño muy interesante de comienzos del siglo XV, la Capilla del Sagrario, que fue una obra del maestro Isambard, dentro de esa corriente artística que apelaba a las modas que se habían puesto en marcha en la corte de Borgoña a finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV, que habían llegado hasta la Corona de Aragón en esos comienzos del siglo XV, en la corte del Papa Luna, y que por fin va a entrar en Castilla a través, curiosamente, de esta Capilla del Sagrario de la Catedral de Palencia. La Catedral de Palencia comenzó a ser construida tras la restitución de la diócesis, a comienzos del siglo XI, hasta tener un edificio consolidado ya para el siglo XII. Pero este edificio fue sustituido desde comienzos del siglo XIV por el monumento que actualmente podemos ver. Esta nueva catedral comenzó sus obras hacia 1321, unas obras que se iniciaron por la cabecera, donde se instaló esta con una girola que daba acceso a una serie de capillas absidiales. El gran impulso se va a poner en marcha, sin embargo, en tiempos del obispo Sancho Rojas, ya a comienzos del siglo XV, que es cuando se produce el cierre definitivo de esta cabecera antes de comenzar a levantar los tramos en los que había de situarse el coro de la catedral y a partir de ahí el resto de las naves. Sin embargo, ahí se va a producir una singular modificación de este espacio. Porque si algo choca en la Catedral de Palencia cuando accedemos a esta por alguna de las puertas de la Plaza de la Inmaculada, es decir, por su lado sur, es que nos vamos a encontrar con la actual Capilla Mayor, pero por detrás de esta se desarrolla un trasaltar que conduce hacia la Capilla del Sagrario, que a su vez cuenta con su propia girola, en torno a la cual se desarrollaron aquellas capillas absidiales que decíamos que habían comenzado a ser construidas ya durante el siglo XIV. Y es que esta Capilla del Sagrario inicialmente había sido la capilla mayor de la catedral, y así fue concebida a comienzos del siglo XV, al menos en la mente del obispo Sancho de Rojas, más allá de que la construcción propiamente dicha fuera ya bajo el mandato de su sucesor. Pero a lo largo del siglo XV consideraron que esta capilla mayor era insuficiente para los deseos de la diócesis palentina, de modo que donde iba a estar situado el coro decidieron establecer la actual capilla mayor, 2 tramos por delante de esta del Sagrario, y esta del Sagrario quedó para albergar el Santísimo. Una capilla que además presenta la particularidad de quedar por debajo de las bóvedas originales de esta catedral gótica, es decir, se levantó la cabecera, se construyó la girola, las capillas absidiales, las bóvedas que cerraban todo este ambiente. Ahí había de instalarse la capilla mayor, pero cuando decidieron desarrollar esta capilla mayor, hoy del Sagrario, en lugar de utilizar esa gran altura de las bóvedas, se bajó la cubierta de este Sagrario y es el resultado que tenemos actualmente, esa falsa bóveda que cierra el Sagrario. Obviamente esa alteración del espacio original de la cabecera, esa reducción de las alturas que estamos viendo que le sucede al Sagrario, provocó toda una transformación en la parte posterior de la Capilla del Sagrario, donde estaba la girola original que conducía hacia las capillas absidiales. Además, unos muros de cierre de esta Capilla del Sagrario, estas paredes que conforman la girola, que han sufrido numerosas modificaciones, porque por un lado tenemos las bóvedas originales del siglo XIV, sobre las que se viene a apoyar el cierre de esta nueva Capilla del Sagrario, y a partir de ahí una serie de alteraciones sobre ese propio cierre que se realizó a comienzos del XV. De ahí que tengamos ese resultado tan variopinto y que no siempre es comprensible, puesto que cuando ingresamos en cualquier catedral lo que esperamos encontrarnos es como punto focal al extremo de la nave central
una capilla detrás de la cual podemos tener su girola de ambulatorio hacia esas capillas absidiales. Y no como ocurre en Palencia, que tenemos la capilla mayor, detrás de esta la capilla del sagrario, detrás de la capilla del sagrario la girola con su propio cierre y ya detrás esas capillas absidiales. Claro, toda esa estructura, como digo, hace que no siempre sea sencilla la lectura de lo que estamos recorriendo, porque a la larga, desde un punto de vista de las necesidades litúrgicas, rompe por completo las fórmulas tradicionales. No ha de sorprendernos. Pensemos que las estructuras más asentadas de cómo tiene que ser el espacio litúrgico o cómo se van a comprender en el mundo católico son las que sobre todo van a quedar firmes tras el Concilio de Trento de mediados del siglo XVI. Y todo esto que estamos viendo aquí son intervenciones o de comienzos del siglo XV, o que es cuando se hace la capilla del sagrario, o de finales del siglo XV, que es cuando se remata la capilla mayor, en un tiempo en el que se podía dar cierta, vamos a hablar de heterodoxia a la hora de tratar los espacios litúrgicos, y que de esa manera era viable el poder alterar hasta este punto de que, habiendo concebido una cabecera original que además tenía esa singularidad de que se habían bajado los techos que habían de cubrir esa capilla mayor, no había inconveniente en, a continuación, al agrandar la propia Catedral de Palencia, generar por delante de esta primitiva capilla mayor, hoy del Sagrario, una nueva capilla mayor, que es la actual, donde tenemos ese retablo maravilloso ya de comienzos del siglo XVI, y que de esta manera se generaba esa distribución del espacio litúrgico tan singular que caracteriza a la Catedral de Palencia. Teniendo claro entonces cuál es esta distribución de ambientes, entremos dentro de esta capilla del Sagrario, recordando siempre que en su concepción original estaba llamada a ser la capilla mayor de la Catedral de Palencia, y tratemos de entender por qué fue concebida como fue concebida, incluso con ese techo más bajo que es el que actualmente domina el lugar. Esta capilla del Sagrario fue realizada en torno a 1424 y el maestro de obras que llevó a cabo tanto las trazas como la construcción fue Isambard, este artista llegado desde el oriente de Francia en los límites con el ducado de Borgoña y que trajo con él esas modas que se habían puesto en marcha en ese estado borgoñón, donde la idea era utilizar las estructuras propias de la arquitectura gótica, pero con una serie de alardes, sobre todo decorativos, que en esta bóveda del Sagrario se puede observar claramente, puesto que todas las nervaduras que configuran esta bóveda de horno están caracterizadas por esos elementos pinjantes que cuelgan, formando esos arcos trilobulados en cada una de las dovelas de estas nervaduras. Una solución muy recargada en la que podemos llegar incluso a encontrar cierto sabor andalusí, puesto que hemos de reconocer que fue mucho más atrevido Isambard con lo que estaba haciendo aquí que lo que se venía haciendo en Borgoña. Y es que ese sabor andalusí queda aún más patente en las puertas laterales de la capilla, donde incluso podemos observar sobre ambas puertas la presencia de estos entramados romboidales que nos recuerdan a las sebcas del mundo andalusí, un motivo decorativo que, por ejemplo, podemos rastrear en la arquitectura almohade de la Giralda de Sevilla, por poner un rápido ejemplo. Lo que está demostrando que Isambard, que antes de trabajar en Palencia lo había hecho en la Corona de Aragón, sobre todo en Zaragoza y Daroca, había tenido a bien aprender de esa arquitectura de tradición andalusí, arquitectura andalusí directamente, que pudo encontrar tanto en Daroca como sobre todo en Zaragoza, y que va a combinarla con los alardes que él mismo traía desde ese estado borgoñón. Por cierto, en una de estas puertas tenemos enterrada a una de las grandes donantes de esta capilla, Inés de Osorio, que fue quien encargó el retablo que tenía que decorar esta capilla de Sagrario cuando dejó de ser capilla mayor de la catedral. Inés de Osorio murió en 1492, su tumba es posterior. Encontramos a la difunta leyendo un libro, lo cual demuestra que aquella tradición que había puesto en marcha el doncel de Sigüenza un par de décadas antes de esta escultura, esa lectura eterna del difunto, había cuajado
y el caso de doña Inés es una clara demostración de que la lección del doncel de Sigüenza había quedado en la cabeza de los escultores. Con todo, el altar que vemos hoy en la capilla del Sagrario no es el que encargó doña Inés de Osorio, fue reemplazado por el que vemos hoy, ya en el segundo cuarto del siglo XVI, y que, recordemos, no es el retablo de la capilla mayor, es el que hemos visto al principio de este vídeo, sino el que se encargó exclusivamente para este espacio, que también tiene un valor litúrgico notable hasta hoy en la Catedral de Palencia, puesto que, como hemos comentado al principio, es el lugar donde se alberga al Santísimo. Y un retablo que, por supuesto, supo adecuarse perfectamente a la estructura que un siglo antes había desarrollado Isambard en esa combinación entre los alardes propios del mundo borgoñón y los alardes aún mayores del arte mudéjar. Esta capilla del Sagrario ha seguido siendo enriquecida, y cuando fue descubierta la sepultura de la reina Urraca de Navarra, hija del emperador Alfonso VII de León, decidieron emplazar aquí ese sarcófago, incluyendo una inscripción que nos explica quién es la finada y por qué se encuentra en este sitio, y que viene a demostrar cómo al final esta capilla del Sagrario, cuando perdió su valor de capilla mayor, sirvió un poco para todo, y es el sitio donde seguimos incorporando nuevos elementos. En cualquier caso, retengamos la idea clave. Isambard concibió un espacio más reducido para albergar el altar mayor de la catedral, más allá de que hoy sea el Sagrario, envuelto en unas estructuras ricamente decoradas, donde se combinan modas borgoñonas, pero también ese arte mudéjar, y todo con el objetivo de crear un altar que en aquella época debía ser realmente sorprendente para la forma habitual en la que estos altares habían sido concebidos.